¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles. Bienvenido a una nueva edición de Las Cartas sobre la Mesa. Ya en nuestra sexta temporada, un programa que produce y realiza Infogate, un medio de comunicación, yo diría, independiente, que busca entregarle información, análisis, perspectivas, para que usted pueda conversar, formarse su propia opinión y contribuir al desarrollo de nuestra sociedad a partir de la influencia que tenemos en nuestros círculos cercanos, tanto familiares como de amistades y también laborales, por supuesto. Las Cartas sobre la Mesa es un programa que busca no solamente dar entrevistas, sino que entregarle información con un valor agregado en términos de análisis, en términos de visiones. Hoy, digamos, y también de futuro. Hoy día vamos a tener una, yo creo que muy interesante conversación con quien fue el creador del Congreso del Futuro, pero que le vamos a consultar específicamente qué cosa pasa en el mundo a futuro y yo creo que nos vamos a sorprender. Nos vamos a sorprender porque la inteligencia artificial, todo lo que significa las nuevas tecnologías, el ciberespacio, el espacio exterior, ¿quién son los actores más preponderantes en todo eso? Eso se lo vamos a preguntar a Guido Girardi, un político chileno de destacada trayectoria, pero que para los efectos de hoy día lo queremos concentrar en el futuro. Él fue el creador del Congreso del Futuro. Él ha sido el que también ha presentado una ley para proteger el cerebro. Bueno, ¿de qué trata eso? Bueno, ya lo vamos a explicar una vez que tengamos la entrevista con él. Las Cartas sobre la Mesa se transmite, como decíamos, por Infogate en la plataforma de Cable Mundo o Mundo TV, desde Valparaíso a Yanquihue, con otras redes de cable que también nos retransmiten. Está Telecauquén en Ñublevisión, Radio Lunguien en Concepción, y por supuesto nuestras plataformas de Facebook, YouTube y Twitter. Por lo cual, usted ingresa a cualquiera de ellos, denos un like, denos un me gusta, un retuiteo si lo hace en Twitter, de tal forma de poder cooperar justamente a la consolidación de medios independientes que puedan complementar toda la información y las perspectivas para poder conocer y entender lo que pasa en la realidad de Chile y el mundo. Sí, las cartas sobre la mesa, digamos, 6 años ya, ¿no le parece increíble? Bueno, en esta oportunidad las cartas sobre la mesa están acompañadas y apoyadas por Aurus, una joyería que sin lugar a dudas no solamente vende joyas, y siempre acá lo hemos dicho, tiene la posibilidad de, no, usted puede vender incluso su oro, pero también tiene la posibilidad de comprar pequeñas barritas de oro, digamos que las puede usar como ahorro, como inversión. El mundo hoy día está preocupado del oro porque es el oro el que respalda todas las monedas. En consecuencia, las barritas de oro es una muy buena inversión que le recomendamos a ustedes, y Joyería Sauro, que tiene presencia a nivel nacional, puede buscar las direcciones en su página web, ver qué es, cuáles son los productos que tiene, y usted tomar una decisión de tomar algunos ahorros. No, podemos estar en crisis, pero no olvide, tome por lo menos una pequeña cantidad de dinero para poder ahorrarle y poder generar, digamos, ese respaldo, ese colchón que en algún minuto ustedes o nosotros vamos a necesitar. Y la inversión en oro, créame que siempre es rentable, y además es fácilmente liquidable. El oro siempre es el refugio cuando hay complejidades en el sistema mundial, como es en el caso de ahora. Y bueno, digamos, en definitiva, digamos, Infogate le, le entrega todo lo que es información, análisis, y en esa perspectiva yo diría, infórmese, hay mucho que mirar, mucho que ver, déjenos sus comentarios, digamos, Infogate y las cartas sobre la mesa en su sexta edición. Y para poder entender lo que pasa, empecemos por Chile, empecemos por nuestro país. El escenario político chileno, bueno, ya lo conocemos, estamos ya a puertas de lo que es la elección de los consejeros constitucionales. Este nuevo proceso constituyente que empieza con la elección de los mismos el próximo 7 de mayo, que se va a instalar el 7 de junio, y que va a tener 4 meses para redactar una constitución. Este nuevo proceso constitucional va a terminar en noviembre cuando se entregue el texto, y posteriormente, el 17 de diciembre del año 2023, todos nosotros vamos a tener que concurrir a aprobar o rechazar, o aceptar o no aprobar el proyecto que este Consejo Constitucional nos va a colocar en la mesa para ver si es adecuado a lo que estamos pensando en las regulaciones de nuestro bien común. La Constitución lo que hace es establecer los principios sobre los cuales nuestra sociedad está mirando el desarrollo, la manera en que deben interactuar el Estado
al interior, ¿no es cierto?, al interior del propio Estado, con la sociedad, con el sector privado, y donde la responsabilidad de cada uno debe estar adecuadamente regulada. Y si hay conflictos, deben haber instancias adecuadas para poder resolver esos conflictos. Llámese en el Poder Judicial, llámese en la estructura burocrática del Estado. Y esto se aplica para las inversiones, se aplica, ¿no es cierto?, para el desarrollo social, las políticas públicas, el desarrollo comunal, y todo eso debe estar ahí, pero también tiene que haber un marco en términos financieros respecto al rol del Banco Central, respecto a los objetivos que busca Chile. Estos objetivos, que son macros, fueron establecidos en los 12 puntos que son los básicos y que de sí o sí van a estar en la nueva Constitución, que son los acuerdos políticos que se logran en el Congreso Nacional y donde parten por declarar que Chile es un Estado social y democrático de derechos, por ejemplo. Se establece con la autonomía del Banco Central, se establece la soberanía del país como un elemento a cautelar y cuidar, y así varios otros, estas cosas que ya están previamente preestablecidas, en parte por el acuerdo político y en parte también por la enseñanza que nos dejó el proceso constituyente anterior, y en consecuencia hoy día está mucho más acotado. Como sea, el próximo 7 de mayo, digamos, todos nosotros vamos a tener que ir a votar, porque recuerde que el voto es obligatorio. En consecuencia, debemos mirar, digamos, ingresar a la página del CERVEL o llamar por teléfono como al mismo CERVEL para saber dónde me corresponde votar. Recuerde que el voto, insisto, es obligatorio. A su vez, también el CERVEL ha logrado hacer el cruce entre el domicilio que yo tengo registrado en el servicio electoral, de tal forma que normalmente, y en la mayoría de los casos va a ser así, mi lugar de votación va a estar muy cerca de mi casa. El CERVEL lamentablemente ha dado cuenta de que ha habido un error en un algoritmo y ya van a haber casos donde lamentablemente esa cercanía no se va a dar. Pero eso no obsta para que usted no cumpla con su deber cívico de participar en la elección de los candidatos. Y ahí usted tiene varias listas que de alguna forma representan al gobierno, al oficialismo, a la oposición, también independientes. Las principales, ¿no es cierto?, son lo que es, digamos, Apruebo Dignidad, con lo que es, con el Partido Socialista, que se suma a esa presentación de listas. Está todo lo que es socialismo democrático, donde está prácticamente el PPD, ¿verdad? Hay el Partido Radical. Está también lo que es la oposición, todo lo que es la centro derecha, donde está Vamos Juntos de Bópoli, Renovación Nacional, la UDI. Está el Partido Republicano, con una parte que lo lidera José Antonio Kast. Está el Partido de la Gente, donde París ha estado en las últimas semanas dando un recorrido por Chile. Es decir, son varias las alternativas, y usted tiene que elegir solamente una. Usted va a votar por una sola persona. En consecuencia, le recomendamos eso. Pero el 7 de mayo, una vez que todos concurramos a votar, hagamos nuestra elección, va a quedar conformado este Consejo Constitucional. Pero va a tener dos interpretaciones. Por una parte, la elección de quienes van a integrarlo, ¿verdad? Pero también se va a transformar, queramos o no queramos, en una suerte de referéndum respecto al gobierno, respecto a cómo lo ha hecho el gobierno del presidente Boric. Y por lo tanto, el día 8, quizás y el 7 ya en la noche, cerca de la medianoche, vamos a tener dos interpretaciones. Uno, ver cómo quedó conformado, y si alguien tiene, ¿no es cierto?, digamos, los tres quintos, los votos suficientes como para poder imponerse, o lo más probable que nadie logre esa cantidad, y cómo van a ser las plataformas de negociaciones para poder empezar ya a redactar el documento final con el articulado de esta nueva Carta Fundamental. Pero a su vez también vamos a ver cuánto apoyo tiene la lista del gobierno, y que se va a interpretar como el respaldo ciudadano, digamos, al presidente Boric. Un respaldo ciudadano que es relevante porque en el plebiscito de salida del 4 de septiembre del año pasado, el gobierno sufrió una derrota política sin lugar a duda cuando un 62% vota en contra de la propuesta constitucional que se hizo. Si hoy día las alianzas políticas que apoyan al gobierno sacan, digamos, menos votación que la anterior, sin lugar a dudas para el gobierno no solamente va a ser una derrota, sino que va a estar instalada en un escenario de crisis política institucional. Y eso, sin lugar a duda, va a dar cuenta a todo un proceso de debate interno. Un proceso de debate interno que, en sus componentes más relevantes, va a estar cruzado por las distintas actividades, tanto en Chile como en el extranjero, de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.
donde sin lugar a dudas hay sectores de Chile que lo ven en forma muy polarizada, hay otros sectores mayoritarios que lo ven como parte de una experiencia política chilena que no se debe volver a repetir, y donde muchos están mirando hacia el futuro, es decir, como bien sabemos todos, el pasado no se puede cambiar, no se puede modificar. En consecuencia, ¿cómo en el futuro evitamos que nuevamente Chile viva una crisis institucional como la que se vivió en el año 1973? Y al lado de eso tenemos las minorías intensas donde se destacan aquellas que desean una refundación del país por un lado, ahí van a insistir en las lógicas que ya vimos en el debate constituyente anterior, y aquellas que dicen que no nada debe cambiar, que son mucho más conservadoras y que en consecuencia empiezan a tener en la práctica mayores problemas para poder entender de que lo que Chile necesita es un acuerdo que sea transversal y no el debate respecto a la preeminencia de una u otra posición. ¿Tendremos la capacidad con otros líderes políticos de poder llegar a todo eso? Lo vamos a saber según el resultado que se produzca, ¿no es cierto?, digamos, este 7 de mayo, donde es muy probable que aquellos que se distinguen o se han distanciado de los partidos políticos tradicionales tengan mayor votación. Y eso recién lo vamos a saber. Hay quienes dicen además, como un elemento adicional, de que la gente no está interesada en este proceso. Yo tiendo a pensar de que no están, digamos, saben que tienen que votar, van a votar en conformidad a su percepción, a la fotografía que cada cual de nosotros tiene del momento político chileno y lo que espera este proceso, pero va a ser muy difícil que los votos nulos o blancos aumenten considerablemente. La historia electoral chilena, cuando la ciudadanía es convocada a elecciones, normalmente evita votar nulo o blanco. Históricamente, desde el retorno a la democracia, los votos nulos o blancos no superan el 5%, en el peor momento llegan al 7-8% de todo lo que es el padrón electoral. Y creo que en esta oportunidad no va a ser distinto. Quienes piensan de que la gente hoy día no está interesada, yo creo que hay interés. Lo que sí es verdad también es que se considera que la Constitución no va a solucionar o sea, esta elección de constituyentes no va a solucionar los problemas inmediatos de Chile en términos de seguridad, digamos, y en términos, digamos, en esos términos. Entonces yo diría que ahí cerraríamos por lo menos esta parte constituyente. Una cosa que no podemos dejar de señalar y que lo señalamos en un comentario anterior es lo que se habla ya como crisis migratoria en el norte del país. Lo que señalábamos en alguna oportunidad en programas anteriores era de que si Chile desplegaba las Fuerzas Armadas en la frontera, era evidente que los países limítrofes iban a tener problemas porque no se esperaba en la práctica a que Chile hiciese eso y en consecuencia la la cantidad de inmigrantes que quedan varados en el país vecino y que no pueden pasar a Chile porque ya no están las condiciones, definitivamente, digamos, empiezan a generar un problema social para aquellos inmigrantes que están ahí sin capacidad de acceder a alojamiento, alimentación, salud, etcétera. Pero también un problema político mucho mayor. Eh, ¿Por qué? Porque muchos de esos migrantes llegaron desde Venezuela, desde Colombia, desde Haití también, desde otros países en menor cuantía. Y el hecho que Chile haya cerrado las fronteras para poder generar lo que Naciones Unidas dice respecto a la migración, que debe ser, ¿no es cierto?, una migración regular, segura y ordenada. Esos tres conceptos son los mismos que ha tomado Perú para establecer un estado de excepción y poder enfrentar toda esta agrupación de personas migrantes que no tienen dónde ir porque ya no pueden entrar a Chile y por lo tanto empiezan a hacer el tapón en Perú o en Bolivia. Y Perú lo que ha hecho es colocar estado de excepción, hacer despliegue militar en todas las fronteras. Perú tiene frontera con Ecuador, con Brasil, con Bolivia, con Chile, y claramente, digamos, y con Colombia también, y claramente eso está generando un problema político y diplomático. ¿Qué se hace con esas personas? Eso, digamos, ya ha motivado que ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, tome nota y vea cómo puede cooperar todo ello, porque esto va a llevar necesariamente a la instalación de campamentos de migrantes irregulares. Perú, al establecer estado de excepción, lo que busca es justamente eso, una migración regular, ordenada y segura. ¿Y qué cosa significa? De que todo migrante que llegue a territorio peruano debe estar documentado. En Perú hay alrededor de 1.700.000 migrantes.
de los cuales se estima que alrededor de 400.000 no tienen documentación, que es lo mismo que está viendo Chile. Es decir, queremos saber quién es quién. Y es ahí donde vienen los problemas en términos de poder pedirle al gobierno de Colombia, al gobierno de Venezuela, ayúdennos a identificar quiénes son estas personas, ayúdenos a saber quién es quién para poder justamente tomar decisiones a ese respecto. El tema está en que la situación de los migrantes está colocando a las diplomacias de Perú y Chile en este minuto, y también la boliviana, en un escenario muy exigente donde es necesario llegar a acuerdos y donde es necesario que cada país esté dispuesto a colocar recursos, no solamente humanos, sino que financieros y sociales para poder cooperar a todo ello. Este es un tema que nos va a acompañar en las próximas semanas, y si es que no meses, porque la cantidad de migrantes que están circulando sin documentación adecuada, y sin los resguardos necesarios desde el punto de vista de la documentación de su país de origen no resultan ser pocos, y ahí tenemos el tráfico de migrantes. En fin, hay una serie de otros delitos que se van produciendo y donde es necesario hacer la separación. Por lo tanto, coloquemos ojo a lo que es este conflicto que se produce en la frontera de Chile. A nivel internacional, yo creo que hay varios temas que están hoy día, digamos, en la agenda. Por lo pronto, el anuncio del presidente Biden de que va a la reelección. Y se suma a lo que ya anunció Donald Trump. Ahora, estamos en el mes de abril. Las elecciones en Estados Unidos son en noviembre del próximo año, noviembre del año 2024. El proceso de primarias, que es obligatorio en Estados Unidos, comienza en enero del año 2024. Es decir, estamos 7 meses antes, digamos, empezando un proceso electoral en Estados Unidos, con el desgaste que eso significa. Tenemos además yo diría un escenario que complejo, me atrevería a decir, primero porque si los dos llegan a ser los candidatos del Partido Demócrata, en el caso de Biden, y del Republicano, en el caso de Trump, ambos van a estar sobre los 80 años. Es decir, estaríamos, digamos, una democracia geriátrica, si usted gusta verlo como en términos simplistas. Y eso no resulta ser menor, porque los dos representan una forma distinta en la cual se expresa el liderazgo de Estados Unidos en el mundo. En consecuencia, esa, digamos, esta actividad electoral que de campaña que empieza ahora, no solamente va a ser desgastante porque va a tener dos miradas diferentes y va a impactar directamente en la gestión del presidente Biden, y esto tiene que ver no solamente con Ucrania, sino también con la Unión Europea, con China, con India, ¿ah? Donde van a haber una confrontación permanente y va a generar preocupación a nivel global. Y eso yo diría debemos tenerlo, digamos, en una adecuada, digamos, consideración. Lo segundo, que a nivel internacional es relevante tener presente, tiene que ver con lo que ha hecho Brasil con su viaje a China, donde Brasil definitivamente avanza en una alianza estratégica con China, y eso incluye a los BRICS, es decir, a todo lo que es la presencia de Brasil, India, Sudáfrica, o sea, Rusia, y donde se está planteando un proceso de desdolarización, que probablemente para países como Chile no va a afectar tan directamente, pero ya empiezan bloques a poder transar todo lo que es su moneda en otros billetes que no es el dólar. Y acá, bueno, llegamos finalmente a lo que efectivamente, digamos, nos importa, es decir, los países hoy día están comprando más oro para poder respaldar esos intercambios comerciales alejados del dólar o con otras monedas que no sean el dólar. La complejidad económica a nivel global no solamente está marcada por la inflación, el techo de la deuda de Estados Unidos, el impacto de la guerra de Ucrania digamos, en Europa particularmente, y como rebote en el resto del mundo. También tiene que ver con la energía y la tensión que hay ahora entre la OPEP, que rebajó la oferta de petróleo para poder llevar el precio del petróleo a $100, y la intervención de Estados Unidos colocando en el mercado sus reservas estratégicas. Esto está en pleno desarrollo y nos da cuenta de una complejidad en el mundo, en el sistema mundial, particularmente en la relación entre las potencias, que no debe pasarnos desapercibida,
porque lo que pase allí nos va a afectar a nosotros en Chile y a América Latina. Estamos viviendo, en definitiva, momentos como que son complejos, pero particularmente disruptivos, donde la capacidad de adaptación es fundamental, pero esa capacidad de anticipación tiene que estar asociada a una anticipación y a una claridad respecto al objetivo que cada país tiene en el futuro. En el caso de Chile, como en el caso de varios países de América Latina, nuestra realidad, nuestros escenarios más bien están asociados a los próximos 12 meses o los próximos 40, 24, cuando mucho, pensando en el término de los periodos presidenciales de cada país. Mientras que el mundo está trabajando en las soluciones pensando en 20 o 30 años más. Es decir, tenemos un gran desafío por delante y ese gran desafío por delante, en definitiva, digamos, requiere decisiones y decisiones que tengan un sentido estratégico. Eh, Veamos cómo sigue el mundo y veremos también cómo podemos nosotros enfrentar todo eso. Tal cual lo hemos señalado al inicio del programa, uno de los temas que nos preocupa es cómo está el escenario político, cómo está el futuro del país, de qué manera se enfrenta una contingencia que cada día es más compleja, y que es necesario tener elementos, datos para poder enfrentarla. Bueno, con eso estamos con don Guido Girardi, senador por varios periodos, diputado, vicepresidente del Senado, encargado y creador de todo lo que es el futuro, de como todo lo que es el esquema del futuro que el Congreso tiene, y justamente lo entrevistamos poco antes de que se iniciara, digamos, todo lo que es la jornada de futuro del mes de enero de este año. ¿Qué tal, Guido? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Hola Guillermo, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Oye, ¿cómo se ve el futuro de Chile a todo esto? Bueno, yo creo que el planeta vive una tormenta perfecta, crisis climática, crisis de desigualdades que genera que hay un mundo mayoritario periférico en la sociedad que es perdedora frente a este modelo de globalización y que siente que la democracia y las instituciones democráticas no le han resuelto los problemas y por lo tanto se debilita la confianza en la democracia. A eso se le agrega una era digital, un mundo de inteligencia artificial que está reemplazando las decisiones de los seres humanos, las está trasladando a los algoritmos y por lo tanto cada vez más se pierde el pilotaje democrático del futuro, erosionando las instituciones democráticas y la convivencia. Y por lo tanto tenemos además como consecuencia del vacío que genera la política y la falta de respuesta que tienen las izquierdas y las derechas respecto al futuro, se genera un vacío y ese vacío genera en los seres humanos incertidumbre y la incertidumbre genera en los seres humanos inmediatez. eh, Se termina la paciencia, se termina la confianza en las instituciones y eso hace que emerjan los populismos, los que plantean respuestas inmediatas, y por lo tanto tenemos una crisis de la gobernanza, una crisis del futuro, una amenaza de riesgo existenciales gigantesco, que es la amenaza de una sexta extinción masiva, e incluso la amenaza del reemplazo del humano por las máquinas. Entonces, en ese contexto, tú me dices, bueno, ¿cómo se ve el futuro? Bueno, el futuro se ve complejo porque en tiempo de tormenta, si no tenemos ciertos acuerdos básicos, mínimos, entre la izquierda y la derecha, entre el mundo intelectual y la política, entre los territorios y el centro, es muy difícil en una tormenta donde cada uno rema para su lado, que podamos salir airoso de esa tormenta. Este es un tema a nivel mundial y a nivel nacional. Y por eso que me parece que aquí el futuro depende. Chile puede tener un futuro maravilloso. Paradojalmente, el cambio climático, Guillermo, para Chile puede ser una oportunidad. No lo quiero decir peyorativamente, ni aprovecharme de una situación, pero piense que el cambio climático tiene que ver con la emisión de combustibles fósiles. Y la Exacto. humanidad para salvarse tiene que dejar de usar combustibles fósiles. Y piensa que Chile tiene la solución, o es parte de la solución a nivel mundial. O sea, la primera etapa para dejar de usar combustibles fósiles, o sea, petróleo, benzina, gas natural, es la electromovilidad, es decir, que trasladaremos en una primera etapa todos los vehículos del mundo, los aviones, los barcos, los trenes, a ser eléctricos. ¿Eso qué necesita? Gigantescas cantidades de cobre. Un auto convencional usa 10 kilos de cobre, un auto eléctrico usa 100, un bus eléctrico usa 500 kilos de cobre. Y vamos a necesitar miles de autos, millones de autos eléctricos, de buses eléctricos, y luego necesitan baterías gigantes, esas baterías necesitan litio, y Chile tiene la principal reserva de litio del mundo, o sea,
si no hay Chile, difícilmente el mundo va a poder transitar a la electromovilidad. Y Chile tiene esa oportunidad. Ahora, ¿vamos a ser capaces de concretar esa oportunidad hoy día como estamos haciendo las cosas? No. Luego, a partir del 2035 ya no va a ser la electromovilidad, es el hidrógeno. El hidrógeno es el combustible del futuro. El hidrógeno es como el gas propano que usamos en la casa, que se puede quemar, que tiene mayor poder calorífico incluso que el gas de la casa, es decir, genera más calor y su contaminante es agua, no es CO2, Ujú. es contaminante de agua. Ahora, ¿cómo se produce el hidrógeno? Con energía solar y energía eólica. Y Chile es o puede ser el principal productor del mundo de energía solar y eólica a muy bajo costo. Piensa que ya la energía solar está como a $12 el mega, va a llegar a $5 el mega a costo marginal cero. O sea, Chile le podría dar hidrógeno a una parte importante del planeta. Chile podría, solo, como lo hizo el mundo arábico con el petróleo, Chile podría ser no solo, pero tal vez el principal suministrador de hidrógeno para el mundo y salvar a la humanidad. Entonces, yo creo que hay oportunidades gigantescas. Después la agricultura, por ejemplo, Guillermo. Ujú. Los sistemas alimentarios del futuro no van a poder solo usar la agricultura tradicional. De Primero acuerdo. porque no va a haber agua, porque va a haber erosión, porque va a haber calentamiento global que impide el crecimiento de plantas. Pero además porque la agricultura por sí misma produce el 30% de las emisiones, la ganadería, la carne roja es totalmente destructora de la vida del planeta, pero también de los seres humanos porque produce cáncer. Entonces vamos a tener que cambiar el sistema alimentario porque la agricultura no hará abasto, consume el 80% del agua fresca y no va a haber agua. Y luego entonces vamos a tener alternativas que son los océanos. Los océanos a futuro van a salvar a la humanidad y van a alimentar el planeta. ¿Dónde está el océano más productivo del planeta? En Chile con la corriente Humboldt. Ya estamos desarrollando congrio en cautiverio, corvina en cautiverio, palometa en cautiverio, que son especies nativas, no generan los impactos del salmón. Y además algas que repoblan, algas que recuperan el océano, y estas algas son fibras. Es como cuando uno recomienda fruta y verdura, coma 5 porciones, bueno, a futuro vamos a recomendar algas. Y además, acaba de aparecer una investigación muy potente en Finlandia que producen proteínas de alto valor biológico, o sea, todos los aminoácidos esenciales, que son los que están en la carne, a partir del hidrógeno, del aire y a partir del CO2. Como Chile es el país que tiene podría tener la mayor producción de hidrógeno barato, podríamos ser el país que produzca la mayor cantidad de proteínas biológicas de alto valor biológico, todos los aminoácidos esenciales, porque vamos a tener el hidrógeno, el CO2 se captura el aire y con algunos minerales que se agregan. Piensa que a futuro, entre comillas, vamos a ser capaces de producir proteínas del aire y del hidrógeno. Entonces, esas oportunidades las tiene Chile. Luego, toda la inteligencia artificial del mundo va a requerir gigantescas cantidades de base de datos, de data center, para que tengan una idea. La huella calórica diaria de cada ser humano hoy día es de 200.000 calorías por persona hoy día. Va a aumentar a 1.000.000 de calorías por persona a día, porque generan y necesitan gigantescas cantidades de energía para todo lo que son los datos, para el metaverso, para GPT, para las plataformas como Google, como Facebook. ¿Dónde se van a instalar? Van a solo poder usar energía limpia, hidrógeno. ¿Dónde está el hidrógeno en Chile? Es decir, los data centers del futuro se van a tener que instalar en países como Chile. Chile va a ser una gran plataforma. Y luego, la misión evolutiva del ser humano, ya estamos yendo a Marte, es en el espacio. ¿Cuál es la ventana al universo del planeta? Es Chile. Desde Chile se van a descubrir los planetas habitables. Chile está en la frontera del futuro. Ahora, si yo miro eso, digo, este país, ¿sabes qué? Tiene oportunidades gigantescas. O sea, Chile es de los pocos países que podría decir, en esta tormenta, en este mundo oscuro, en este túnel, de los pocos países que podría decir, hay luz al final del túnel para Chile. Pero vamos a tener la capacidad de lograr todo esto. Hoy día, por ejemplo, Chile es el líder mundial para producir hidrógeno. Sí. ¿Sabes cuántos doctores en hidrógeno tenemos? Ninguno, o menos de 5. Ya. Debiéramos tener 200, 300, 400, ¿no es cierto? Pero no tuvimos capacidad de previsión, no tuvimos capacidad de ver el futuro porque somos rehenes de la inmediatez, ¿ah? Y la inmediatez mata la reflexión del futuro, no hay políticas de futuro, seguimos haciendo lo que hacíamos ayer y lo de ayer sirvió para ayer, pero no sirve para el futuro. Ahora, pues, la verdad que es fascinante escucharte porque no solamente coincido contigo en muchos de los temas, tú tienes mucho más dominio, pero efectivamente el futuro,
uno lo puede decir que es complejo, que hay mucha incertidumbre, pero los temas están ahí. O sea, vale decir, es necesario avanzar para enfrentar ese futuro. Estamos avanzando con la nuevo proceso constituyente. Vamos para allá con lo que estamos discutiendo en el Congreso, porque son cosas, son hechos, son evidencias, donde efectivamente con el propio gobierno, y yo estoy consciente que una cosa es el gobierno de Boric, pero probablemente si hubiera un gobierno de derecha, tampoco pareciera ser que queremos avanzar hacia todo eso con toda esa oportunidad, todas esas ventanas que tú defines. Bueno, es que yo lo que creo, Guillermo, es que el chasis institucional nuestro, eh, lo que contiene el continente de una civilización que se terminó, que es la segunda revolución industrial o la civilización del petróleo, que fue maravillosa porque el siglo XX y XIX tuvo avances espectaculares. ¿Ah? Piensa que la expectativa de vida en 1900 era como de 40 años y pasó a ser de 82 años. La gente se moría a los 40 años. Piensa que la mortalidad infantil que había en Chile hace 50 años y en el mundo era dramático. Hoy día tenemos una mortalidad infantil bajísima. Se descubrieron los antibióticos, se progresó en el siglo XX en democracia, en respeto a los derechos humanos, en una economía que fue mucho más justa de lo que había en el pasado. Antes había hambruna, antes habían pestes que mataban a la mitad de la población mundial. O sea, a pesar de que hubo dos guerras mundiales, yo creo que fue un gran ciclo de la humanidad. Pero ese ciclo fue determinado por el petróleo, fue estructurado por un mundo que era vertical, centralizado, jerárquico. Ese modelo de segunda revolución industrial, de civilización del petróleo, creó instituciones en espejo, igualmente centralizadas, verticales, que fueron los partidos políticos, los parlamentos, los gobiernos, la manera de educar, la manera de hacer salud. Eso fue para la segunda revolución industrial, pero la segunda revolución industrial se terminó. Y esas instituciones que contenían, ese continente que contenía este ecosistema, ese continente ya no sirve para contener la era digital. ¿Y cuál es el problema de esta era de la inteligencia artificial que se está desenvolviendo fuera de las instituciones tradicionales, sin capacidad de pilotaje democrático, sin comprensión? Además, es una era que se desenvuelve a una velocidad distinta. Piensa que cuando yo hablo contigo en la era analógica, mi biología habla a 120 metros por segundo. Esa es la velocidad de mis neuronas. ¿Ya? Cuando hablo a través de Zoom, estoy a 300 millones de metros por segundo. O sea, hay una disrupción. Un segundo en la era analógica no es nada, ya pasó para ti y para mí, ¿no es cierto? Un segundo en la era digital son trillones de procesos. Piensa que dos tercios de las decisiones de bolsa que manejan la economía no la toman seres humanos, la toman algoritmos en trillonésimos de segundo. O sea, estamos en otra fase de la historia de la humanidad y cada vez más estamos viendo un proceso de una nueva civilización, pero que no solamente un cambio político, cultural, un cambio civilizatorio, es un cambio evolutivo. Por primera vez, el ser humano construye una tecnología que no es capaz de procesar su cerebro, porque es tan rápida, es tan profunda que ningún cerebro es capaz de manejar la inmensidad de datos, porque el combustible del siglo XXI ya no es el petróleo, son los datos. No, no, no. Los datos son los combustibles y los motores son los algoritmos. Esta es una sociedad algoritmizada. Todas las decisiones ya son algorítmicas. El Waze en nuestros teléfonos celulares es lo que nos permite vivir, es lo que nos permite mover los trenes, los metros. Sin inteligencia artificial no podríamos vivir, pero cada vez más estamos traspasando nuestras capacidades a los algoritmos. Por ejemplo, antes yo me sabía 200 números de teléfono, hoy día no me sé ninguno. Antes yo podía llegar como médico a cualquier domicilio a ver un paciente, hoy día si no pongo Waze no llego a mi casa. O sea, las tecnologías también te dan aporte, pero te eliminan de tu cerebro esas capacidades. Eso, cada vez estamos traspasando más responsabilidad de los algoritmos, cada vez estamos dependiendo más de ellos y por lo tanto no hay ninguna reflexión porque el mundo digital, el mundo de las redes sociales que nace como un espacio de libertad y autonomía, porque Internet se crea como un espacio Sí. de libertad por Tim Berners-Lee, como un espacio de cooperación, está siendo apropiado, privatizado por Google, por Facebook, por las grandes plataformas chinas y americanas, que se apropian de los datos, que se apropian de la inteligencia artificial, ¿te das cuenta? Y que nos hacen adictos a las pantallas. En Chile estamos 6 horas 40 en las pantallas, y ese mundo no tiene regulación. Entonces pasamos a un mundo analógico, donde logramos establecer democracia, derechos humanos, convivencia, a un mundo donde vamos a habitar cada vez más. Estamos 6 horas 40 en las pantallas, en promedio todos los días. Cada vez más nos vamos a informar a través de las pantallas, no a través de la televisión. Los jóvenes ya no ven televisión, se informan a través de las plataformas, de las redes sociales. Entonces, cada vez más
vamos a vivir en un mundo que no tiene regulación. Si en la vida real nuestra, por ejemplo, si el cartero llega a la casa y abre tu carta, tú lo acusas de violación de privacidad. En cambio, si Gmail abre tu carta, la analiza y más encima la vende, los datos, no pasa nada. Si yo te insulto a través de un medio de comunicación tradicional, del Mercurio, de La Tercera o de Infogate, y te insulto y te hago una, no sé, tú me puedes acusar a mí de penalmente, Calumnia, claro. ¿no? Pero si yo te insulto a través de la red, a través de Twitter, no pasa nada, te das cuenta. Entonces, cuidado que la existencia social requiere reglas y lo que estamos construyendo un mundo con una asociedad, sin sociedad porque no tiene normas, porque no tiene reglas, y ahí puede imperar la ley del más fuerte. Entonces, yo creo que se necesita urgentemente regulaciones para las plataformas, para el metaverso, para GPT, porque si no vamos a caer en un mundo que está gobernado por los dueños de ese mundo. ¿Quiénes son los dueños de ese mundo? Bueno, Silicon Valley y los chinos. O sea, y detrás de eso hay una ideología, hay una idea transhumanista. Te das cuenta que es un post-neoliberalismo extremo que no cree en la democracia, que no cree en la existencia de la sociedad, de normas, de leyes. Pero eso es lo que está avanzando en el mundo. Entonces, también es un tema político y no solo tecnológico. Ahora, esto también tiene implicancias más concretas. Por ejemplo, en Ya. Chile estamos haciendo una reforma previsional para reemplazar este sistema de AFP que ha sido un cáncer, ¿no es cierto?, que ha condenado a los chilenos a pensiones de hambre miserables y ha generado un negocio gigantesco para los dueños de la AFP. Tenemos que cambiarlo, ¿cierto? Pero la solución que se plantea, por ejemplo, es decir, mira, uno de los cambios vamos a hacer un aporte adicional de 6 puntos al empleador, Ujú. que está muy bien, ¿no es cierto? Pero eso está muy bien para el mundo de ayer, para el siglo XX. ¿Por qué? Porque la mitad de los empleos van a desaparecer en los próximos 20 años producto de la inteligencia artificial. No van a haber cajeros, no van a haber conductores, pero tampoco vamos a ver médicos, por ejemplo, radiólogos, tampoco vamos a ver médicos cirujanos, porque la inteligencia artificial no solo va a reemplazar las tareas que son básicas, simples y monótonas. Mientras más especializado sea tu tarea, más fácil va a ser el reemplazo. Por ejemplo, ya los algoritmos de Watson, Ya. de IBM, son mucho mejores diagnosticadores de cáncer que los mejores oncólogos del mundo. Por Ya. ejemplo, si tú tienes que operarte hoy día, de próstata, yo te recomiendo que te operes con el robot Da Vinci, más que con un operador humano. ¿Te das cuenta? Y mañana vaya a tener que las neurocirugías y las cirugías más complejas van a ser hechas con mayor fidelidad por un robot que por un humano. Entonces, no solo enfrentamos un mundo en que las tareas básicas o los trabajos, digamos, de baja complejidad pueden ser reemplazados, sino también los de muy alta complejidad. ¿Ah? ¿Para qué decir? O sea, GPT hoy día puede hacer redactar un comunicado de prensa o hacer una editorial en 5 segundos mejor de la que la puede hacer cualquier ser humano, o puede crear una obra musical. Te das cuenta que es indistinguible de la de un ser humano. O sea, estamos en un momento donde también el humano puede ser reemplazado. Pero aquí voy con la reforma previsional. Si nosotros seguimos mirando una reforma previsional como si nada hubiera cambiado, bueno, a futuro no van a haber empleadores, porque una parte de los empleos que hoy día existen van a desaparecer, se plantea que la mitad, pero el resto de los empleos ya no van a ser como hoy día. A las personas las contratan con un contrato, con salario, con un contrato por salario de una jornada completa, tú te pagan cotizaciones previsionales, cotización de salud, ¿no es cierto? Bueno, a futuro van a haber trabajo, pero van a ser por tarea y suministrados por plataformas tipo Uber, donde a ti te van a contratar la empresa al técnico para que haga la tarea, o el gaffiter para que haga la tarea, o el abogado para que haga la tarea, pero sin tener un contrato fijo ni tener cotización previsional. Entonces, vamos a tener una parte de la sociedad que va a ser económicamente inútil, porque vamos a tener que crear a lo mejor una renta básica universal. Y esa Exacto. renta básica universal va a ser ¿para qué, Guillermo? Para todo, o sea, para tener alimento, para tener salud, para tener educación, va a servir también para tocar piano, para aprender a jugar violín, te das cuenta, a tocar violín, o a futuro se va a generar una desigualdad. Piensa que hoy día en el modelo actual de la persona que tiene el capital, cuando pone el capital, el 30% de la renta capital se va para el que pone el capital y el 70% se distribuye equitativamente en la sociedad o menos equitativamente, pero se distribuye a aquellos que trabajan. Pero con el cambio que viene, el reemplazo de la tecnología de los seres humanos, el que pone
el capital va a tener que el 90% de lo que rente el capital va a ser para él y solo el 10% se va a distribuir en trabajo, porque no van a haber trabajadores. Por lo tanto, va a aumentar la desigualdad. ¿Te das cuenta? Y además no va a haber cómo financiar, porque no va a haber impuesto al trabajo, así como estamos hoy día, si no hacemos cambios para financiar salud, educación, pensiones. O sea, vienen cambios gigantescos, pero nosotros no estamos poniendo esos escenarios en las decisiones que estamos tomando hoy día. Así como no fuimos capaces de prever, a pesar de que desde el año 2010, que el Congreso del Futuro, que nosotros veníamos planteando que el hidrógeno, nadie se preocupó del hidrógeno, no tenemos doctores en hidrógeno. O sea, si no hacemos previsión de futuro, si no hacemos modelamiento del futuro, somos rehenes de la inmediatez. ¿Sabes lo que pasa? Que todos nuestros ministros, autoridades, no de este gobierno solamente, de todos los gobiernos, son apagadores de incendios, no tienen tiempo para pensar, están en la coyuntura, en el inmediato. Si tú le preguntas al ministro Marcel, que es brillante, ¿cuánto tiempo tiene para pensar? Muy poco. Y este es un tiempo que se requiere pensamiento. Pero además las redes sociales están generando un problema. Las redes sociales son oportunidades, pero también mientras más potente es la tecnología que hemos generado de inteligencia artificial, mayores son nuestras oportunidades, pero también la misma tecnología, si no la regulamos, conlleva riesgos existenciales gigantescos. Te lo pongo como ejemplo, la energía nuclear. La energía nuclear es una tecnología que puede ayudar a generar energía limpia, a tratar un cáncer, a, a tener un uso prohumano, pero esa misma tecnología puede destruir el planeta con bombas nucleares. ¿Qué pasa si no hubiéramos regulado la energía nuclear y haber impedido la proliferación nuclear para armas? Estaríamos en un desastre, ¿no? A lo mejor no existiría humanidad. Estuvimos a punto en la década de los 60, ¿no es cierto?, en el conflicto entre Rusia y Estados Unidos a tener un cataclismo nuclear. Bueno, Sí. esta tecnología, la inteligencia artificial, es mucho más poderosa. Y por lo tanto, esta tecnología, que es la que nos va a salvar, porque sin ella no podemos vivir, al mismo tiempo conlleva riesgos existenciales de manipulación, de pérdida de libertad, de autonomía gigantesca. Entonces, si no regulamos hoy día, nos arriesgamos a que unos pocos, como está ocurriendo hoy día, los chinos y las plataformas americanas de Silicon Valley, se apropien de esta tecnología y tengan un poder incontrarrestable. Piensa que en la geopolítica del futuro, que son la inteligencia artificial y los datos, los que controlan la inteligencia artificial, los datos van a ser dueños del mundo, Europa está fuera por la primera vez. Europa no tiene poder. ¿Por qué? Porque sus datos los tienen los americanos. Eh, Todo europeo, sus datos los tiene Facebook, los tiene Google, los tiene Instagram, pero ya no están en Europa y los europeos entonces no tienen el combustible para desarrollar ellos inteligencia artificial. Lo tienen los chinos y los americanos, por eso es que la Tercera Guerra Mundial ya empezó, Google contra Facebook, contra Huawei, perdón. Claro. Ese es el conflicto que hay. Entonces, en eso yo creo que nosotros tenemos que entender que está en cuestión la sobrevivencia del humano, la autonomía del humano, la libertad del humano, cómo vamos a darle pilotaje democrático al futuro, cómo vamos a generar políticas sociales entendiendo que viene una nueva realidad. Entonces, cuando tú me preguntas, bueno, ¿hay conciencia de esto? Yo te diría poca, transversalmente poca. Yo creo que la izquierda y las derechas del mundo no tienen respuesta frente a esto. Estamos en un momento de transición, de vacío, Ujú. donde hay un vacío intelectual, porque además el Estado antes, las instituciones del Estado, digamos los gobiernos del mundo, los parlamentos del mundo, los partidos políticos del mundo, antes cobijaban, tenían en sus centros, tenían al mundo intelectual. ¿Ah? Exacto. Eso, toda persona que se preciara tener una capacidad intelectual en el pasado era militante de un partido, fuera de izquierda y derecha. Piensa que Neruda, un premio Nobel, fue senador, pero hace 20 años toda la capacidad intelectual, todas las personas que sienten que tienen un aporte intelectual se han escapado de la política. La política tiene lepra, ya nadie quiere estar en los partidos, nadie quiere estar en los parlamentos del mundo intelectual, te digo. Entonces, eso ha hecho que también el espacio propio, esencial del pasado, que era el espacio donde se pensaba la sociedad, donde se construían las políticas, está fragilizado porque tiene menos capacidad intelectual y la sociedad mucho más compleja. Estamos en un problema de pensamiento, se requiere pensamiento nuevo, se requieren nuevas instituciones, la educación está obsoleta, necesitamos una nueva manera de educar a los niños y niñas, porque el laboratorio que educa la inteligencia artificial la escuela de la inteligencia artificial tiene a los mejores profesionales del mundo, los mejores ingenieros, los mejores pagados, tiene las aulas que son los laboratorios más modernos del mundo. En cambio, aquello que educa la inteligencia biológica a los seres humanos tiene un aula que tiene 200 años y tiene a los profesionales peores pagados, que son los profesores. Es una paradoja, esa brecha van a ser contrarrestables. O sea, tenemos desafíos, Guillermo, no solo
no es para poner un mundo oscuro, sino para decir, mira, tenemos oportunidades, la inteligencia artificial es una gigantesca oportunidad, pero si no la regulamos, si no nos apropiamos democráticamente de ella, si no establecemos un control ciudadano de ella, podemos terminar en el peor de los mundos. Sí, Guido, digamos, creo que, o sea, creo que has colocado un panorama que es muy, muy relevante, ¿ya? Y quisiera, digamos, ya, yo sé que tienes poco tiempo, pero em, en tu experiencia, porque tú has estado dentro de la estructura de poder del Estado, de la estructura de poder de los partidos, y finalmente el futuro se construye por decisiones. ¿Ah? O sea, tiene que haber alguien que tome decisiones, las oriente, que sé yo, digamos, y la implemente. Digamos, en este proceso constituyente que tenemos ahora, ¿qué, cómo se puede fortalecer un proceso de toma de decisiones en el gobierno que nos permite mirar hacia el futuro? Porque finalmente, digamos, tú lo haces del Colegio Futuro, como tú mismo has dicho, se hace todo, se convocan a los especialistas, a los expertos, a los intelectuales, pero los que toman decisiones pareciera ser que les pasa por el lado, sí, que les pasa por el lado, sí, que ven lo que está pasando. Institucionalmente, cómo hace un país para tomar decisiones sobre ese tema? Finalmente, lo que tú has dicho, o sea, Estados Unidos y China, pareciera ser que tienen ese proceso de toma de decisiones, porque finalmente ellos están compitiendo por esa capacidad para el futuro y toman decisiones en ese sentido. Y algunas empresas también, como el caso de Facebook, Google, etcétera. En el caso de Chile, que vamos a enfrentar un proceso constituyente, ¿cómo tú visualizas la posibilidad de tener ese proceso de toma de decisiones? Bueno, yo creo que no solamente, o sea, yo creo que hoy día el diseño del futuro, la arquitectura del futuro ya la perdimos, los países. ¿Ya? ¿Quién la tiene? Hoy día, ¿quién está yendo a Marte? Las plataformas, ¿no? O sea, Google va a Marte, Facebook va a Marte, Elon Musk va a Marte, ¿te das cuenta? ¿Quién está trabajando en prolongación de la vida, en bioingeniería para modificar los genes? Estas plataformas también, ¿te das cuenta? Los chinos y las plataformas americanas, ni son ni siquiera los países, ya que perdieron, ¿ah?, en cierta manera el diseño del futuro, ¿te das cuenta? ¿Quién está trabajando en las tecnologías GPT? GPT no es una tecnología de un gobierno, son las plataformas. ¿Quién crea el metaverso, que es el espacio del futuro, que es el reemplazo de Internet? No lo crea un Estado, no lo crea una universidad, lo crea Facebook. Hay una institución privada que se apropió de los datos ya. O sea, tenemos por una parte eso. Ahora, yo lo que ocurre en Chile, el tema constituyente es muy importante porque las leyes son proyectos de futuro, no de pasado. Ujú. O sea, una ley no es para el pasado, la ley es un constructor de futuro y particularmente una reforma constitucional es un constructor de futuro. Por eso que nosotros con Rafael Yuste, que es el director mundial del Brain Project, hicimos en Chile la primera ley de protección del cerebro, porque el campo de batalla de futuro, si la disputa son los datos, bueno, los pozos petroleros de donde se van a sacar los datos son los cerebros de los seres humanos. Y por eso tomamos esta decisión de hacer la primera regulación mundial de neuroderecho, que es una reforma constitucional que protege el cerebro. Cuando hicimos eso nos criticaron mucho. Bueno, hoy día nos invitan de todo el mundo porque la experiencia chilena es un modelo mundial. Nosotros ya hicimos, yo soy autor de la ley de etiquetado de los sellos negros, esto que ya está en 32 países, se hizo en Perú, en Argentina, en México, en Israel, en Canadá, en Uruguay, te das cuenta, en Colombia. Hemos exportado, ahora estamos exportando, esto yo acabo de estar en el Congreso Mundial de la Lengua Española, convocado por el Rey de España, nos invitan a hablar de la ley de neuroderecho e inteligencia artificial. A Rafael Yuste, España le pidió que creara un instituto de neurotecnología y le dieron 500 millones de euros para eso. ¿Te das cuenta? A partir de toda esta discusión que hemos tenido. Entonces, yo lo que yo sí creo es que tenemos un problema en el sentido que tú señalabas, que nuestras instituciones no están tomando estos temas porque nuestras instituciones siguen pensando como si estuviéramos en el siglo XX. No existe el escenario del futuro. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? En parte porque cuando uno habla de futuro, los ciudadanos del futuro no votan, votan los del presente. Y como no votan los seres humanos del futuro, la política no se preocupa de aquellos que no votan, la política se preocupa de aquellos que votan, ¿no? Y se preocupa, por ejemplo, en un momento más de los adultos mayores porque votaban más, entonces se preocupaban más de los adultos mayores y menos de los jóvenes. Ahora que los jóvenes votan más, la política tiene más interés por los jóvenes también, porque bueno, pero en el futuro, los ciudadanos del futuro, a lo mejor algunos ni siquiera han nacido, entonces el futuro es el basurero del presente, porque nadie se preocupa de él. Pero no preocuparse del futuro es un error. ¿Por qué? Porque hay muchos futuros posibles que ya están caminando en paralelo.
si tú quieres tener los mejores futuros posibles, no van a ocurrir esos mejores futuros posibles si no haces cosas hoy día. Es como si yo dijera, mira, yo quiero tener una casa, pero no voy a hacer nada, ¿no es cierto? Sí, Difícilmente va a tener una casa. ¿Ah? Entonces, el no hacer nada y ser rehén de la inmediatez y, en cierta manera, coartar el futuro, porque no existe en tus políticas y en tus reflexiones, es condenarnos a los peores futuros y es lo que estamos haciendo. Entonces, yo lo que creo es que ojalá nosotros pudiéramos tener la capacidad de motivar, de viralizar en los próximos miembros de este Consejo Constitucional justamente esta mirada de futuro. Ahora, en el mundo parlamentario hay gente que está interesado por esto, sí, yo creo que sí. Yo creo que el presidente Gabriel Boric es sensible a esto, sí. El presidente Piñera era sensible a esto, sí. El presidente del Senado, Coloma, es sensible a esto, sí. El presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Milosevic, es sensible a esto, sí. Pero falta más masa crítica, te das cuenta, hay algunas personas que son más sensibles. El ministro Álvaro Elizalde, que acaba de asumir, es sensible a esto, sí. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Nosotros creamos este Congreso del Futuro, que es la unión de la política con todas las universidades públicas y privadas, con la Academia de Ciencia, con los territorios. ¿Para qué? Mira, Chile es el único lugar en el mundo que tiene reunido a la izquierda y a la derecha, ¿no? Está Coloma y está Blado, está Chaguán y está Jimena Rincón o Jimena Órdenes, ¿no es cierto? Una a la izquierda y a la derecha. Nuestro consejo asesor son todas las universidades chilenas públicas y privadas y la Academia de Ciencias y los territorios, y tenemos 1.200 académicos y científicos trabajando en minería verde, hidrógeno verde, en salud del futuro, educación del futuro. De hecho, mañana con el senador Coloma y Vlado Milosevich vamos a constituir la comisión, la base para una comisión de educación del futuro, para pensar una educación futuro con universidades regionales, católicas, laicas, con hombres, con mujeres, con gente izquierda y derecha, porque necesitamos tener, como yo te decía al sí, principio, sí. en ciertos ámbitos necesitamos tener una visión común compartida. Si no tenemos en algunos desafíos una visión común compartida de cómo resolver los problemas de salud, de educación, de pensión, sobre el hidrógeno, sobre la inteligencia artificial, Chile no va a tener futuro. Y la base para tener futuro, primero que pensemos sobre el futuro y Sí. que lo pensemos consensualmente. Porque si no, no va a haber futuro. Y Chile se va a perder estas oportunidades maravillosas que tiene. Y no va a resolver los problemas de salud, ni de educación, ni de pensiones, ni de medio ambiente, ni ningún otro. Digamos, ¿tú crees factible que finalmente coloquemos una comisión de futuro, una comisión presidencial de futuro que asesora al presidente, al jefe de Estado, independiente de Boric o cualquiera, digamos? Pero yo, o sea, por lo que uno mira en Chile, Estados Unidos, digamos, incluso Brasil, que tiene su gabinete presidencial, como que piensa en el futuro, ¿crees que podemos llegar a eso en Chile? Bueno, nosotros como Congreso del Futuro, con las universidades chilenas, con nuestro consejo asesor de rector y rectora que lo encabeza Ignacio Sánchez, que es el rector de la Universidad Católica, junto a la rectora de la Universidad de Chile, con María Cecilia Hidalgo, que es la presidenta de la Academia de Ciencias, y la Fundación del Congreso Futuro, le estamos proponiendo al presidente, al gobierno, que el Congreso Futuro, que tiene 1.200 académicos que trabajan gratis de todas las universidades chilenas, asesore al segundo piso y le entreguemos propuestas al segundo piso. Nosotros elaboramos un libro que se llama Chile tiene futuro, donde está justamente esto que estamos hablando, la política satelital de Chile, por qué Chile puede producir alimentos en sus océanos para todo el planeta, por qué Chile puede ayudar a tener una inteligencia artificial, porque están los data centers, pueden estar instalados en este país, que tiene la política minería verde, hidrógeno verde, etcétera, etcétera. O sea, son propuestas concretas. Y ahora sacamos un libro, Minería Verde, que fue elaborado por más de 250 personas y por todas las universidades, si queremos que Chile sea líder mundial en litio y en cobre. Bueno, entonces nosotros le estamos proponiendo, tanto a la convención de constituyente, a los expertos, de asesorarlo en estas materias, si es que les parece, o poder hacer que las universidades, a través del Congreso Futuro, puedan colaborar a plantear sus puntos de vista, sus visiones del futuro al segundo piso para enriquecer el segundo piso. Ahora, nosotros creamos el Ministerio de Ciencia, con María Teresa Ruiz, con Juan Asenjo, que eran premios nacionales de ciencia, y presidente de la Academia de Ciencia. Nosotros pensábamos siempre que el Ministerio de Ciencia debería haber sido el cerebro estratégico de este país y tener el mismo poder que Hacienda, pero lamentablemente terminó siendo un ministerio marginal de segundo orden, te das cuenta, que no es el cerebro ni tiene el poder que tiene el Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, se requiere instalar en alguna parte del chasis institucional
pensamiento profundo. Además, para terminar, Guillermo, la era digital hace tres cosas que son negativas. En el mundo digital, el modelo de negocio es la atención. Si no hay atención, tú no capturas datos, pero la atención, lamentablemente, para capturar la atención de los seres humanos, los contenidos que capturan la atención son los contenidos falsos, violentos, agresivos, y por lo tanto estamos viviendo un mundo de falsedad, un mundo que está lleno de contenidos que no son verdaderos y no hay certificación de veracidad. Y como los seres humanos son crédulos, y la credulidad es una ventaja evolutiva, porque había certificación de veracidad, ahora no la hay y estamos en un problema. En segundo lugar, la sociedad es tal vez un valor que no apreciamos. La sociedad une a los distintos y permite que emerja inteligencia colaborativa. El problema es que las redes sociales están intentando destruir la sociedad, porque ¿qué hacen las redes sociales? Separan a los distintos en grupos de iguales que se autorreafirman, que son verdaderas burbujas. Si tú eres vegetariano, transforman en vegano, solo reciben información de vegetarianismo, y hace lo contrario a la sociedad. Están construyendo una polarización y dejan de tener, ¿qué pasa? De convivir con los distintos, pero además dejan de aprender, porque uno no aprende lo que ya conoce. Entonces, ese mundo, además, genera un pensamiento que es rápido. La era digital, todo va cambiando en zapping, no es como la palabra impresa que permitía el pensamiento profundo. Este es un pensamiento lleno de interrupción, te llega un tweet, te llega un WhatsApp, tienes problemas de concentración, tienes problemas de distracción, entonces genera un pensamiento rápido, apresurado, alivianado. Entonces, si no nos hacemos cargo también de estas nuevas complejidades que estamos teniendo, difícilmente vamos a poder gobernar el futuro. Pero yo creo que este futuro se puede gobernar, pero depende de que tengamos la conciencia, la voluntad, la decisión, y yo espero que podamos avanzar no solo en Chile, este es un problema planetario, a recuperar la autonomía del ser humano, a recuperar el liderazgo de la política. Acuérdate que aquí hay una tendencia que es la tendencia de Silicon Valley, que está detrás de Google, de Facebook, que dice no se necesita la política, no se necesita las leyes, no se necesita la sociedad, solo la tecnología va a resolver los problemas, claro, pero el problema es que ellos son dueños de la tecnología, o sea, ellos van a controlar el mundo, o sea, el mundo tiene dueños hoy día. ¿Quiénes son? 6 o 7 personas que nadie votó por ellos, que son los dueños de las plataformas, que son los que están decidiendo el mundo que vamos a tener a futuro, y los chinos. Y yo, por lo menos, no quiero ser vasallo ni de uno ni de los otros, y esa es la discusión política que tenemos que tener. Bueno, yo creo, Guido, yo te quiero agradecer muchísimo porque finalmente colocas los temas de fondo, es decir, qué es la libertad para el ser humano, el concepto de bien común en una era donde la humanidad ha evolucionado muchísimo, y lo que es, yo diría, la dignidad de cada uno ser humano en términos de que pueda ejercer la libertad y tener esa capacidad de poder unirse. Así que te agradezco muchísimo, Guido, y vamos por toda esta, yo diría, visión de futuro. Así que hasta otra oportunidad, muchas gracias. Y a ustedes que nos siguen a través de diferentes plataformas, de Twitter, Facebook, YouTube, que son los que están mandando, como nos decía Guido Guidardi, el futuro. Digamos, también no olviden darnos like, porque finalmente estamos en esta era digital donde el like sí importa. Nos vemos, ya estamos en la sexta temporada de Cartas sobre la Mesa. Nos veremos la próxima semana. Que estén muy bien, y tengan un buen fin de semana. Converse, dialogue. La democracia se construye dialogando, no se olvide de eso.